Muchas gracias, Professor Vasco. And let me start by thanking you and also your colleagues and the organizers for the invitation and the opportunity given to me and to the ILO in participating in this webinar, this interesting event on social dialogue and the crisis. Déjeme comenzar por darle las gracias a usted y sus colegas, a los organizadores por la invitación y la oportunidad que me han dado a mí y a la OIT en participar en este webinar, este evento interesante en diálogo social y crisis. Segundo, quisiera tomar esta oportunidad también para felicitar a la Universidad de Panamá y a usted en particular, profesor Vasco, y al Ministerio de Trabajo de Panamá. Esta es una excelente iniciativa, el crear esta escuela de diálogo social, y tengo plena confianza que esta iniciativa va a contribuir con la promoción de una cultura de diálogo social en la región y será de mucho beneficio para muchas personas en esta región en particular, tanto como para los representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores, como para los practicantes y los expertos en el diálogo social, por las experiencias y las buenas prácticas. Tenía originalmente pensado cubrir 6 puntos en mi presentación, pero como algunos de los elementos ya han sido cubiertos por mi colega y amigo Sergio, voy a concentrarme en 3. Primero, ¿por qué es el diálogo social importante en tiempos de crisis? Segundo, la respuesta de la OIT a la pandemia COVID-19. Y tercero, el rol del diálogo social en hacerle frente a la crisis, a la pandemia del COVID-19. Perspectivas internacionales sobre los resultados clave de la investigación de la OIT. Sobre el primer punto, sobre la importancia del diálogo social en tiempos de crisis. Bueno, en tiempos de crisis, como durante la crisis actual de la pandemia COVID-19, es incluso más importante. Si miramos hacia el pasado y a las crisis anteriores que han ocurrido en distintas partes del mundo, como por ejemplo la crisis económica y financiera durante 2008 y 2009, el diálogo social ha demostrado ser una herramienta irreemplazable para el manejo balanceado de la crisis, tanto en el nivel micro como en el nivel macro. Ha sido comprobado que es un ingrediente clave para la creación de soluciones bien adaptadas y sosostenibles a las consecuencias de la crisis financiera y económica. En el nivel macro, el diálogo social ha ayudado a los gobiernos a adoptar políticas importantes y en concertación con sus socios, los socios a nivel del diálogo social para proteger los empleos de los trabajadores y sus ingresos, y además de promover a la empresa y la recuperación. A nivel micro, ha permitido a los trabajadores y a los empleadores y a sus organizaciones respectivas negociar soluciones innovativas adaptadas a las situaciones específicas y a los retos que prevalecen a nivel del sector y la empresa. Bien facilita la aceptación y el apoyo de lo que son algunas veces dolorosas medidas de reestructuración y su impacto sobre el nivel de empleo que en su momento debieron tomarse en el nivel de las empresas. Puedo mencionar otras crisis durante las cuales se comprobó que el diálogo social es una herramienta importante para las crisis y recuperación, como por ejemplo en África en los 90s y las reformas estructurales por las que pasaron los países africanos. También en Europa Central y Europa del Este en los 90s y al principio del año 2000, de la década del 2000, cuando estos países hacían una transición de una economía central planificada hacia la democracia y economías de mercado. También otro ejemplo que conocemos todos los que estamos participando hoy en este seminario es en América Latina, en los 80s, cuando varios países terminaron con sus regímenes militares e iniciaron una transición hacia la democracia. Y varios de ellos utilizaron el diálogo social para facilitar esa transición del régimen militar
hacia la democracia. Y algunos de estos países de la América Latina tomaron lecciones de la experiencia de países como España y Portugal, que también pasaron por una transición de un régimen militar hacia la democracia en los años 70 en ambos países. Finalmente, también en Asia, durante la crisis financiera de 1997 y 1998, algunos países como Corea utilizaron el diálogo social para hacerle frente a las consecuencias de la crisis y también para construir la recuperación tanto económica como social. Habiendo dicho eso, también debemos recalcar que en el contexto de las crisis públicas, las autoridades no se encuentran dialogando con los demás aliados sociales bajo el contexto de la urgencia de las reformas. En esos contextos, las autoridades públicas dicen, tenemos presiones de los mercados financieros, también tenemos demandas o tenemos requerimientos y presión de parte de las instituciones financieras internacionales, no hay tiempo para diálogo social y terminan aplicando reformas unilaterales sin consultar con los aliados sociales. Porque como ustedes saben, el diálogo social toma tiempo, las negociaciones toman tiempo, entonces ellos presionan, siguen adelante con las reformas sin dedicar tiempo a consultas y terminan implementando reformas como por ejemplo a los planes de pensión, reformas de mercado, etcétera. Y este tipo de decisiones unilaterales que toman las autoridades públicas han impulsado al resto de los aliados del diálogo social a presentar querellas ante las entidades de supervisión de la OIT. Y este tipo de queja ocurrió en el 2010 en Europa, cuando algunos países europeos que enfrentaron este tipo de reformas al mercado laboral presentaron sus quejas. Cuando examinamos estas quejas, la OIT ha hecho, bueno, los organismos de supervisión de la OIT han hecho énfasis en que los tiempos de crisis no deben ser tomados como excusa por las autoridades públicas para reducir el espacio que debería ser para el diálogo social y la consulta sobre los temas del mercado laboral y las reformas que en su mente son sobre los derechos de los trabajadores. Por el contrario, la OIT cree firmemente que tiempos difíciles como los que estamos viviendo durante la pandemia actual o las crisis anteriores le ofrecen al gobierno y a los aliados en el diálogo social una oportunidad única para mejorar la cooperación a través del diálogo social y hacerle frente a los problemas de manera abierta, los problemas que tienen que ver con la protección del empleo y la creación del empleo a través de la negociación de reformas y políticas de manera abierta. Permítanme entonces pasar al siguiente punto, que es la respuesta de la OIT ante la pandemia COVID-19. Antes de hablar sobre el rol del diálogo social para enfrentar las consecuencias de la pandemia y los resultados de la investigación reciente que ha hecho la OIT sobre este tema. Entonces, hablando de la pandemia COVID-19, estamos todos de acuerdo que ha tenido un impacto devastante sobre el mundo laboral. Además de las amenazas a la salud pública y a la vida, los cambios abruptos y negativos en el ámbito económico y social amenazan los medios de vida y el bienestar de millones y millones de trabajadores alrededor del mundo. La OIT ha evaluado la pérdida de horas de trabajo durante los 9 meses de esta pandemia, es decir, desde marzo, y se ha estimado que la pérdida de horas de trabajo equivale a 500 millones de trabajos tiempos completos que se han perdido. También, como se ha demostrado por varios estudios que ha hecho tanto la OIT como otras instituciones
y organizaciones internacionales, los grupos vulnerables han sido afectados de manera desproporcionada en lo que corresponde a sus ingresos y sus medios de vida. Si tomamos, por ejemplo, las economías informales o trabajadores informales y las unidades económicas informales, hay los estudios que ha publicado la OIT recientemente, 1.600 millones de 2.000 millones de trabajadores informales que han sido afectados por el COVID-19 han perdido o están por perder sus empleos. 8 de cada 10 empresas son informales. Después de los impactos del COVID-19, muchos van a cerrar y van a empujar aún más personas hacia la pobreza. Los trabajadores de la economía formal que han perdido sus trabajos están usando los trabajos informales como medios de supervivencia, consecuentemente incrementando la tasa de informalidad en el mundo. Bueno, para recalcar una vez más, los grupos vulnerables están pagando un precio mucho más alto que los otros durante esta crisis de la pandemia COVID-19. Entonces, para hablar un poco sobre el rol de la OIT en hacerle frente a estas circunstancias, lo que acabamos de ver son las cifras, los datos clave. Desde el principio de la pandemia, la OIT ha cambiado su enfoque y ha adoptado planes de trabajo, resultados y estrategias en respuesta a las necesidades cambiantes de los constituyentes tripartitas. La OIT ha tomado muchas iniciativas para apoyar a los Estados miembros en dar respuesta a los impactos de la pandemia y promover la protección de los empleos y también la protección de los trabajadores, de los ingresos de los trabajadores y asegurar la continuidad y la sustentabilidad de las empresas. Dos iniciativas importantes. La primera es que la OIT organizó una cumbre global sobre COVID-19 en julio de 2020, es decir, en julio de este año. Esta cumbre trajo a la mesa a empleados de alto nivel del gobierno, representantes de los trabajadores y de los empleadores, y además las figuras de liderazgo de las organizaciones internacionales y al secretario general de las Naciones Unidas. La cumbre global nos dio una oportunidad única para los constituyentes tripartitas de tener un diálogo sobre cómo los estados parte y los constituyentes tripartitas a nivel del país están haciéndole frente a nivel de respuesta a los impactos de salud, sociales, económicos y humanos de la pandemia COVID-19. Y esto fue muy útil, ya que permitió un intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Durante la cumbre, también los constituyentes tripartitas en su diálogo durante la duración de la cumbre entera hicieron énfasis en la importancia de mantener el trabajo decente y al centro de la discusión de las políticas de recuperación basadas en el diálogo social. La segunda iniciativa importante es la implementación de un marco de políticas de parte de OIT para hacerle frente a los impactos económicos y sociales de la pandemia COVID-19. Es un marco de políticas estratégico de parte de OIT. Este marco estratégico de políticas para responder a COVID-19 está basado en 4 pilares principales. El primer pilar se llama estimulando la economía y el empleo. El segundo pilar es apoyando a las empresas, los empleos y los ingresos. El tercer pilar es protegiendo a los trabajadores en el lugar de trabajo. Y el cuarto pilar, que es el que nos interesa a nosotros hoy aquí, se denomina dependiendo del diálogo social y las soluciones. Y esto significa que nosotros no podemos estimular la economía y los empleos, no podemos apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, no podemos proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo sin
no podemos promover avances en estos tres pilares que acabo de mencionar a menos que nos apoyemos sobre el diálogo social para encontrar y para darle forma, crear soluciones. Y este pilar número 4, el pilar sobre apoyarnos sobre el diálogo social para las soluciones, tiene tres bloques que lo constituyen. El primero se denomina fortaleciendo las capacidades y la resiliencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. El segundo bloque constitutivo se denomina fortaleciendo las capacidades de los gobiernos, de las administraciones de trabajo. Y el tercero se denomina fortaleciendo el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y procesos de relaciones laborales. Esto significa que tenemos que fortalecer las capacidades de los actores, las instituciones y los procesos del diálogo social si vamos a lograr darle un marco efectivo y una respuesta sostenible a los impactos a corto y largo plazo de COVID-19 y poder reconstruir la economía y la sociedad de una mejor manera. Y sobre este cuarto pilar, la OIT ha producido varias herramientas de políticas, herramientas de capacitación que ha puesto a la disposición de los estados parte para fortalecer el diálogo social, el marco del diálogo social en términos de los procedimientos y las instituciones que corresponden al mismo. Y toda esta interacción que tiene, esta participación que tiene la OIT con sus estados parte y con los constituyentes tripartitas, se realiza en el marco de la Declaración del Centenio sobre el Futuro de Trabajo. Y como lo pone el director general de la OIT, como lo ha puesto hace 2 semanas durante la sesión general de la gobernanza del organismo, para la OIT, COVID-19 es una crisis centrada en el humano. Y como tal, requiere enfrentarse de una manera centrada en el humano para poder construir de mejor manera y realizar una recuperación a largo plazo sostenible en lo que respecta al ámbito social y económico. Y esto me lleva a mi último punto. ¿Qué ocurre en la práctica, en los estados parte, sobre el uso del diálogo social en hacerle frente a los impactos sociales, humanos y económicos de la pandemia COVID-19? La evaluación que ha hecho la OIT de la respuesta a la crisis de parte de los Estados miembros indica que hasta junio 2020, como ha sido enfatizado en muchos de los reportes de la Unidad de Diálogo Social y Tripartita de la OIT, el diálogo social ha cumplido un rol importante en la implementación de medidas de parte de los Estados miembros en respuesta a la pandemia. El rol del diálogo social se vio tanto al principio de la implementación de las medidas de emergencia, esto es a comienzos de abril, a comienzos de marzo. Durante este tiempo se intentaba contener y estabilizar la situación. Y también se ha podido ver un poco después, alrededor de junio, incluso más tarde, cuando los Estados miembros empezaron a pensar y a implementar el retorno al trabajo, cuando las primeras medidas se levantaron y los trabajadores empezaron a regresar al lugar de trabajo. Ahora les voy a mostrar algunas cifras para explicar, para describir cómo el diálogo social ha jugado un rol importante. Estas cifras están contenidas en el reporte de investigación más reciente que ha publicado la OIT de parte de nuestro colega Costa Papadakis y otros 2 consultores. En este reporte se muestra que 134 países y territorios de 188 Estados miembros han utilizado el diálogo social, ya sea dentro de un contexto bi- o tripartita, para
hacerle frente a la pandemia y a sus impactos, incluyendo temas relacionados al empleo. Y esto es, desde luego, una tendencia muy importante y muy alentadora. Y de estos 134 países que han utilizado el diálogo social, 75, es decir, el 40%, han llegado a obtener resultados. Hay 177 resultados procesados. Es decir, el diálogo social ha tenido resultados concretos. Y de estos países, por ejemplo, en Latinoamérica hay 3 países que se citan en esta investigación en los que se han llegado a obtener resultados procesados a través del diálogo social. Estos 3 países son Argentina, Panamá y Uruguay. En los 3 ha habido acuerdos interesantes que se han logrado, y también quisiera decirles que este reporte está disponible y podemos compartirlo con ustedes, y vamos a compartirlo después de este webinar. Otros 2 puntos de información interesantes, resultados de esta investigación, son que, uno, solamente el 23% de los resultados obtenidos de diálogo social que han sido analizados se alcanzaron a través de las estructuras formales como los consejos tripartitas, lo que quiere decir que casi un 77% fueron alcanzados fuera de las estructuras existentes formales. Para nosotros esto fue una conclusión interesante, un resultado interesante de la investigación, porque todavía necesita mayor atención, mayor investigación, el entender por qué ocurrió esto. ¿Por qué en estos países, este 77% de los países que utilizaron diálogo social, no organizaron estas concertaciones sobre COVID-19 dentro de las estructuras y procesos existentes? ¿Por qué se utilizaron procesos ad hoc? ¿Y por qué ocurrió esto? Necesita mayor investigación. Puede ser porque las instituciones eran débiles, puede tener una variedad de explicaciones, el por qué solamente el 23% ocurrió dentro de las estructuras existentes. La segunda lección, que es una lección más preocupante, es que solamente una pequeña minoría de estos resultados de diálogo social, un 8%, es decir, 14 resultados de los 177, tocaban medidas específicamente que buscaban tratar con los trabajadores y las unidades económicas informales, los trabajadores inmigrantes, los trabajadores contratistas, autoempleados. En otras palabras, solamente el 8% de estos resultados tomaban en cuenta a los grupos vulnerables. Ahora, para concluir, los 3 puntos, yo creo que nosotros reconocemos, todos pensamos, todos estamos de acuerdo sobre el valor agregado del diálogo social como una herramienta de gestión de crisis. Lo reconocemos y por ello es que ha sido ampliamente utilizado para hacerle frente a los impactos de la crisis actual de la pandemia COVID-19. Segundo, es muy importante que esta dinámica del diálogo social continúe en las semanas, los meses y años que vienen, porque la pandemia todavía está aquí. Sus impactos sociales, de salud, humanos, económicos, todavía se van a seguir sintiendo en los meses y los años que vienen. Es importante entonces que el diálogo social se utilice para que los constituyentes tripartitas puedan a nivel de país reconstruir de mejor manera, promoviendo una recuperación sostenible e incluyente, con especial atención a los grupos vulnerables. Y bueno, la tercera conclusión está muy enlazada con la segunda. Para que el diálogo social pueda mantenerse efectivo y pueda ser incluyente, es importante que el futuro de los grupos vulnerables esté al centro de los resultados del diálogo social y de los procesos. Esto es, desde luego, de acuerdo a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales nos recuerdan que no
debemos dejar a nadie atrás. Y con esto concluyo. So with this in mind, I would like to thank you again, to thank the participants for their listening, and also again, I will turn to the organizers again to express my gratitude for the invitation and the opportunity to speak to you in this webinar. Thank you. Y con esto en mente, quiero una vez más darle las gracias a los participantes que me han estado escuchando y también a los organizadores. Quisiera expresarle mi gratitud por la invitación y por permitirme esta oportunidad de estar aquí en este webinar. Gracias.